El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. En el plan de Dios, el crecimiento del cristiano juega un rol muy importante. Por lo tanto, Dios tiene objetivos, tiene estrategias y tiene recursos para que el cristiano crezca. Por el contrario, el enemigo estará muy interesado en que el cristiano se confunda, abandone ese camino y para eso también maneja sus propias estrategias, sus propias mentiras. En el primer tema de esta serie vinculada al crecimiento y la lucha espiritual que hay en torno a él, decíamos que el objetivo de Dios es que seamos perfectos y completos, que la metodología de Dios consiste en tomar los problemas que enfrentamos cada día para probar nuestra fe y que al probar nuestra fe, la constancia se desarrolla y con la constancia alcanzamos a ser perfectos y completos. También veíamos en la sesión anterior que el recurso espiritual que Dios nos da para comprender ese proceso y para avanzar en ese proceso es su sabiduría. Nos anima a que la pidamos porque Él está dispuesto a dárnosla generosamente. Sin embargo, pone ahí una condición y es que nosotros confiemos solamente en Dios, que nuestra fidelidad hacia Él sea total, que no sea una fidelidad dividida entre Dios y aquellas alternativas que el mundo nos presenta. Dicho esto, entonces ahora empezamos la meditación leyendo el versículo 12 del mismo capítulo 1 de Santiago, que nos dice que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Acá tenemos que reconocer una diferencia entre pruebas y tentaciones. Si fuera lo mismo, no las citaría de esa manera, citaría o pruebas o tentaciones. Acá nos está diciendo pruebas y tentaciones. Por lo tanto, nos está llevando a que establezcamos las diferencias. En primera instancia, Dios nos dice en el versículo anterior que los problemas son tomados por Dios para probar nuestra fe, para ejercitarnos en el resolver los problemas según el consejo y los principios que Él nos da. Y como vamos a ver a continuación, las tentaciones no vienen de Dios, sino del enemigo, que toma oportunidad de nuestras propias debilidades para llevarnos al pecado y consecuentemente a la muerte. Entonces, tengamos muy claro que Dios es el que pone las pruebas para desarrollar nuestra fe, mientras que el enemigo aprovecha el mismo problema para generar una tentación, es decir, para brindarnos otra solución que en realidad encierra el pecado. Nos dice entonces que soportemos con paciencia ambas cosas, las pruebas y las tentaciones, porque cada problema siempre va a generar dos alternativas, la alternativa de solución de Dios y la alternativa de solución del enemigo. Por lo tanto, tenemos que soportarlas ambas. Luego nos señala que después de superarlas, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Habíamos visto que el objetivo del proceso de formación es que seamos perfectos y completos. Y acá nos está dando una motivación mayor, un premio mayor, porque nos está hablando de recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Afirmémonos entonces en esta posición de fe.
Dios quiere que seamos perfectos y completos. Dios quiere que recibamos la corona de vida. No menospreciemos esa promesa o ese objetivo. Por el contrario, creamos en ellas y anhelemos tenerlo, para que así tengamos la fuerza suficiente, la paciencia, la perseverancia para seguir este proceso de formación que Dios conduce en cada uno de nosotros. Veamos ahora lo que nos dice Dios respecto a las tentaciones. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Esto hay que tenerlo muy presente en la lucha espiritual. Cuando nos encontramos en las dificultades, en el dolor o en el padecimiento de un problema. Porque nos encontramos muchas veces diciendo nosotros, ¿por qué Dios me está mandando esta tentación? ¿O qué habré hecho yo para merecer este castigo? Dios me está castigando. Ese es un grave error espiritual, porque a partir de abrir la posibilidad de que es Dios quien me está tentando, estamos empezando a generar la desconfianza, la pérdida de fe en Dios, el distanciamiento respecto a Dios. Y ese distanciamiento nos expone a ser abordados con mayor facilidad por el enemigo. Por lo tanto, tengamos muy fijada esta idea. Frente al problema, lo que Dios hace es ponernos pruebas, porque esas pruebas desarrollan nuestra fe, desarrollan constancia y nos permiten alcanzar el objetivo de ser perfectos y cabales, de alcanzar la corona de vida. Mientras que la prueba es tomada por el enemigo para tentarnos. Y lo explica mejor en el siguiente versículo, en el 14. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Es claro entonces que el enemigo, con una astucia muy alta, conoce nuestras debilidades, conoce aquellos deseos que nos seducen y que nos arrastran, para que a través de ello construya la solución alternativa. La idea de que hay un camino más corto, más rápido, más efectivo, pero que significa hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, es un camino que nos lleva a separarnos cada vez más y más de Él. Subrayamos entonces el mensaje final. No se dejen engañar, amados hermanos. La lucha espiritual, la estrategia del enemigo va a ser tomar ocasión de nuestro padecimiento, de nuestro sufrimiento, de nuestras dudas, para alejarnos de Dios y abandonar ese crecimiento que nos lleva a la corona de vida. Vamos a resumir todo esto, nuevamente volviendo a la parte gráfica. Vamos a rediseñar el gráfico que usamos en la sesión 1 para considerar ahora que el problema tiene dos alternativas. Uno es que esto se convierta en una prueba por parte de Dios o genere una tentación por parte del enemigo. La prueba permite que nuestra fe crezca. Acuérdense que la fe es la forma como le respondo a Dios respecto a la solución de mis problemas. Y el desarrollo de la fe permite que la constancia se desarrolle para que alcanzamos a ser perfectos y completos. Y también para que alcancemos la corona de vida. Necesitamos de la sabiduría, ya lo hemos explicado, y de la lealtad para que esa sabiduría llene nuestro corazón y nos permita tener una forma de vida conforme a la voluntad de Dios. Por otro lado, la tentación, decíamos que nos lleva al pecado y que el pecado nos conduce a la muerte. Tengamos claro entonces este gráfico para que distingamos la estrategia de Dios y la estrategia del enemigo. Resumo para terminar. La estrategia de Dios tiene como propósito llevarnos a ser perfectos y completos, de recibir la corona de vida, y para eso toma el Señor los problemas, para poner a prueba nuestra fe,
para que esa fe nos permita desarrollar constancia de la mano con la sabiduría de Dios. La estrategia del enemigo es tratar de generar desconfianza y distancia respecto a Dios, especialmente cuando nos encontramos sufriendo con la solución de un problema. La estrategia de él es brindarnos una solución mejor. Allí está el engaño, allí está la estrategia mentirosa. Y evidentemente ese engaño nos lleva al pecado y del pecado a la separación de Dios. Que Dios entonces nos permita entender bien estas estrategias para que nuestro crecimiento sea constante, sea sostenido y que día a día nos acerquemos a la meta, al de ser perfectos y completos y recibir la corona de vida. Muchas bendiciones para todos.